Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener una mejor comprensión de lo que pasa en lo económico y en lo financiero. Eh, en esta ocasión les voy a hablar acerca de una estrategia de inversión que es muy usada en Estados Unidos y que poco a poco ha ido agarrando tracción en México, que es una estrategia enfocada a flujos, es decir, personas que ya tienen un capital, ¿no? Personas que ya, sobre todo personas grandes, que ya tienen un capital, que ya tienen un cierto nivel de riqueza y que lo que buscan es vivir de sus intereses, ¿no? Es lo que la mayoría o lo que muchas personas con dinero en el banco es lo que buscan, ¿no? No depredar el capital y vivir con los intereses que está generando, ¿no? Entonces, bueno, paréntesis para que puedan entender mejor esto, porque me voy a saltar algunos pasos, entonces para que puedan comprender mejor lo que estoy diciendo, les recomiendo que vayan a ver el capítulo, ¿no? De Desenmascarando las Finanzas, de un espacio de contrapunto, que salió ya hace tiempo, que se llama Entendiendo los Sudibonos, ¿no? Ahí les explico cómo funcionan, para qué sirven, etcétera, etcétera. Y digamos que ese capítulo es la base de lo que va a ser este capítulo. Entonces, eh, el problema de tener una inversión ligada a flujos, sobre todo a largo plazo, supongo que tienes 60 años, tienes un capital interesante, pero todavía te quedan al menos 20, 25, 30 años para, o sea, de vida, pues. Y tu dinero te tiene que alcanzar, ¿no? El peor riesgo que puedes correr en este momento, ¿no? A los 60 años, ya sin trabajo, o sea, obviamente nadie te va a emplear a los 70 o a los 80 años. Lo peor que puede pasar es que se te acabe el dinero antes de que te mueras, ¿no? Y entonces, pues tienes una bronca. Entonces, bueno, imagínate que tienes 60 años y quieres empezar a vivir de tus flujos. Obviamente, tienes el tema de la inflación, ¿no? No es lo mismo ahorita gastar 10,000 pesos que gastar esos mismos 10,000 pesos en 20 años, ¿no? Te va a alcanzar para menos. Entonces, cuando haces una estrategia ligada a flujos, tiene que ser una estrategia sí o sí indexada o ligada a la inflación. Si tus flujos no crecen con la inflación, entonces tienes un problema, ¿no? Y tienes un problema, o sea, que probablemente ahorita no lo veas, pero lo vas a ver en 10, 15, 20 años, ¿no? Porque además, conforme vamos creciendo, conforme nos vamos volviendo viejos, pues terminamos gastando más en salud, ¿no? Entonces, es ideal que tus flujos crezcan al menos con la inflación para poder mantener tu poder adquisitivo. Entonces, muchos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Muchos buscaban, a ver, sobre todo en Estados Unidos y después de un periodo de 40 años en donde no hubo inflación, pues muchos implementaban esta estrategia utilizando bonos, ¿no? Bonos nominales que les generaban flujos. Sí, ese flujo les iba comiendo el capital, pero como la inflación era muy pequeña, realmente no importaba. Aquí en México, ahorita que el paradigma ya cambió un poco y ya hay más inflación, etcétera, etcétera, entonces ese paradigma de vivir de flujos a través de bonos nominales, pues no tiene mucho sentido. Bueno, no es que no tenga sentido, sino más bien se volvió más riesgoso en el sentido de que pues, te puede bajar el flujo que tienes. Y en el caso de México, pues peor, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la inflación es una constante, ¿no? Aquí o sea, llevamos inflaciones promedio del 4% en los últimos 20 años, ¿no? O sea, aquí sí o sea, te va bajando o te va eliminando el poder adquisitivo la inflación, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos en donde, asumiendo una inflación del 4% anual, ¿no? Algo bastante estable. ¿Qué pasaría si con tu capital, si inviertes en un M-bono de 30 años, a 30 años, o en un UDI-bono a 30 años? Si te fijas, el M-bono a 30 años, pues mantiene su valor nominal en el tiempo, es decir, y déjenme aquí pongo mi pluma, exacto. Tienes que se mantiene igual, ¿no? Esto es a nivel nominal, ¿no? O sea, los 100 pesos que invertiste hoy van a ser 100 pesos al final del periodo, ¿no? 100 pesos nominales.
Si lo inviertes en UDIbonos, como los UDIbonos crecen con la inflación, los 100 pesos que invertiste hoy, dentro de 30 años van a ser cerca de 350 pesos. Es decir, tu capital se va incrementando con la inflación y por lo tanto, tu capital no pierde poder adquisitivo. En el caso del M-Bono, sí. Vamos a ver esto de otra forma, ¿no? De otra forma es, ¿qué pasa con el Udibono en términos reales, ¿no? En términos reales, es decir, después de la inflación, pues mantiene su valor. Lo que hoy vale 100 pesos, lo que hoy te compra 100 pesos, dentro de 30 años te va a volver a, o sea, te puede comprar esa misma canasta, ¿no? Porque ahora, como veíamos acá, pues ya no vale 300, ya no vale 100 pesos, vale 350 pesos. Sin embargo, tus 100 pesos de los Udibonos, si los vamos, digo, de los M-bonos, si los vamos, si le vamos quitando la inflación, los 100 pesos que tenías aquí pues, se convierten en cerca de 30 pesos acá. ¿Por qué? Porque la inflación te va comiendo tu poder adquisitivo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, el capital tiene que estar invertido en algo que esté indexado a la inflación, si quieres tener esta inversión enfocada a flujos. ¿Para qué? Para que uno no toques el capital y no solo no lo toques, sino que crezca y no pierda poder adquisitivo. El segundo punto es el tema del flujo. Si compras un M-bono, ¿no? Que te está pagando un 9%, por ejemplo, ese 9% semestralmente te va a estar pagando la mitad sobre el valor nominal, es decir, 4,5% sobre 100, ¿no? Es decir, te va a estar pagando 4 pesos con 50 centavos cada semestre, ¿no? Y estos son semestres, lo que vemos acá. 4 pesos con 50 centavos cada semestre, ¿no? Eh, y esos 4 pesos con 50 centavos ahorita te van a poder comprar algo, ¿sí? Pero en 30 años, pues ya no, porque esos 4 pesos pues ya no te van a comprar muchas cosas. Entonces tu poder eh, o sea, tu flujo va a seguir, digamos que en pesos constantes, digo, en pesos nominales, sin cambio, pero tu poder adquisitivo va a ir bajando. Por otro lado, si inviertes en un Udibono, ¿no? Ese Udibono, como el valor nominal está en UDIs, pues por lo tanto los intereses que te va a estar dando están en UDIs. Al principio te va a pagar lo mismo que el M-bono, pero conforme vaya creciendo la inflación, tu flujo va a ir creciendo. Y si ahorita te pagaba 4,5, ¿no? Dentro de algunos años te va a estar pagando 15, ¿no? Al final del día, 30 años. Es decir, vamos a tener un incremento en el poder adquisitivo de tu flujo. Entonces, bueno, eh, para implementar esta estrategia de flujos o de vivir de los flujos, es bien importante tomar en cuenta varias cosas. La primera es que el instrumento que estás comprando o que vas a utilizar para llevar a cabo, uno, esté indexado a la inflación. Dos, que sus pagos estén indexados a la inflación. Y estoy usando el Udibono como eh, como un ejemplo, ¿no? Hay otros tantos hay otros ejemplos que están indexados a la inflación. Ahorita voy a hablar de algunos de ellos. Pero de entrada es que el capital esté invertido y esté indexado a la inflación, que te pague flujos constantes que estén indexados a la inflación y de preferencia pues que su riesgo sea acotado, ¿no? Por eso uso UDIbonos, porque es gobierno federal. Pero digamos que otros instrumentos podrían ser las fibras, ¿no? Las fibras, pues al final del día, y también vayan a ver el capítulo de invertir en fibras, que también ya salió hace tiempo. Se los dejo al final de este video, se los pongo ahí para que tengan acceso rápido. Pero bueno, las fibras están, o sea, eh, um, como son contratos de arrendamiento y como buenos contratos de arrendamiento están indexados a la inflación, entonces el capital está indexado a la inflación a través de los contratos de arrendamiento y los flujos, es decir, las rentas, están indexadas a la inflación y dado que te tienen que distribuir el 95% de esos flujos, pues entonces tus flujos van a estar indexados a la inflación. Entonces, las fibras, por ejemplo, también son un buen vehículo para tener una estrategia ligada a flujos, ¿no? Obviamente ahí tienes un poco más de riesgo porque tu capital sí se va a ir moviendo de manera más impredecible. Sin embargo, pues en el largo plazo
se va a ver apreciado tu capital conforme la inflación promedio y te va a estar dando flujos promedio. Mismo caso, algunas acciones, sobre todo acciones que pagan dividendos. Y aquí es bien importante tomar en cuenta que tienen que ser acciones que pagan dividendos, ¿no? Si te compras un Nvidia, si te compras un Tesla, si te compras cosas más enfocadas a crecimiento, pues no te van a dar flujo, no te generan dividendo. Todas esas las utilidades que tienes las reinviertes para seguir creciendo. Entonces, tienes que dejar de ver la parte growth, ¿no? Y enfocarte más en instrumentos del tipo value, ¿no? En donde son empresas maduras, son empresas cuyo potencial de crecimiento ya no es tan grande como las tecnológicas, pero que por lo mismo generan una cantidad importante de flujo y ese flujo puede ser distribuido a través de dividendos, ¿no? Y una vez, y esto es bien importante, una vez que una acción o que una empresa empieza a dar dividendos, bajarlos o eliminarlos generalmente es muy mal visto por el mercado y es un forward guidance negativo. Entonces, rara vez las empresas, salvo que estén pasando aceite o que le esté yendo mal, rara vez las empresas te bajan un dividendo que ya se decretó o una política de dividendo que ya se decretó en el pasado, ¿no? Entonces, empresas estables, empresas grandes, empresas con crecimiento pues no necesariamente alto, ¿no? Son también buenas herramientas para tener una estrategia ligada a flujos. Porque además, pues generalmente los múltiplos de estas empresas estables pues, tienden a crecer con la economía y tienden a crecer con la inflación y en ese sentido están indexadas, ¿no? Obviamente no es un nivel de indexación a la inflación exacto como lo puede llegar a ser un UDIBono, ¿no? Un UDIBono sí, sí es un nivel de indexación perfecto. ¿Por qué? Porque por construcción así es. Eh, pero digamos que las fibras y las acciones no, pero en el largo plazo tienden a incluir el tema de inflación en sus valuaciones y en sus pagos de dividendos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una estrategia que puedes implementar, ya sea con equity, con fibras o con renta fija, enfocada a flujos, ¿no? Muchas fundaciones lo hacen, ¿no? Fundaciones que tienen un capital y que tienen que vivir de ese capital y que tienen que vivir para siempre de ese capital, utilizan este tipo de estrategias para hacer que su dinero se aprecie con el tiempo, no pierdan poder adquisitivo y que además su flujo vaya creciendo conforme va creciendo la inflación, es decir, su capacidad de gasto no pierda poder adquisitivo. Entonces, es una estrategia muy útil, ¿no? Para, sobre todo si ya estás sentado en un balance de dinero importante. Te digo, las fundaciones lo hacen, eso es bastante común que las fundaciones cuya vida es indeterminada lo hagan. Eh, y pues nada, digo, también se puede aplicar a las personas, ¿no? Eh, si te gustó este video, compártelo, discútelo con tus amigos, coméntalo, dale like, suscríbete y todo el choro que siempre me aviento. Y sin más, nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.